Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la matemática a tu alcance. En este vídeo vamos a hablar sobre tablas de proporcionalidad directa. Explicaremos también el concepto de proporcionalidad directa y lo que significa la constante de proporcionalidad directa. Bueno, os recuerdo que en los vídeos anteriores tenemos ejercicios de porcentaje, tenemos ejercicios de proporcionalidad directa, tenemos también ejercicios de proporcionalidad inversa. Y os recuerdo además que en el blog de la asignatura está todo organizado, tenéis ejercicios, apuntes, chuletarios y mucho material de repaso. Os recomiendo que os paséis. Un saludo y empezamos con el problema. La primera tabla nos dice, en una receta de paella se necesitan 500 gramos de arroz para 4 comensales. Es decir, que para 4 personas le corresponden medio kilo de arroz, es decir, 500 gramos. Bueno, y nos podríamos preguntar que cuántos gramos le corresponden a una única persona. Entonces, si yo tengo una persona, ¿qué pasa? Pues si 4 personas le corresponden 500 gramos, ¿cuántos gramos le correspondería a una? Pues si yo divido entre 4 el número de personas, tendré que dividir también entre 4 el número de gramos de arroz que le corresponde. ¿Y eso qué significa? Que esto es una proporcionalidad directa. Es una proporcionalidad directa porque si yo multiplico el número de personas o comensales por un número, si yo multiplico por un número, el número de comensales, el número de arroz, el número de gramos de arroz, también lo multiplicaré por ese mismo número. Es decir, que si yo tengo el doble de personas, le corresponderá comerse el doble de gramos de arroz o el doble de kilos. En este caso estamos hablando de gramos, pero podríamos hablar perfectamente de kilos. El doble de personas, el doble de gramos. Una vez tenemos que a una persona le corresponden 121 gramos de arroz, es muy fácil hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque si yo sé cuántos gramos le corresponde a uno, simplemente tendré que multiplicar por el número de comensales. Si yo multiplico por 2 el número de personas, tengo el doble, pues le corresponderá el doble de gramos a 125. Lo multiplico por 2 y me da 250. Y lo mismo pasa con el 4. Si multiplico por 4, el número de personas, también tendré que multiplicar por 4 el número de gramos de arroz que le corresponde. Análogamente, aquí, si multiplico por 5 el número de personas, también tendré que multiplicar por 5 al número de gramos, y así sucesivamente. Y lo que nos podemos ir dando cuenta es que se cumple lo siguiente. 1 partido de 125 es igual a 2 partidos de 250, que es igual a 4 partidos de 500, que es igual a 5 partidos de 625, que es igual a 9 partidos de 1125, que es igual a 16 partidos de 2000, que es igual a 28 partidos de 3500. Es decir, todas esas fracciones son equivalentes, o lo que es lo mismo, cada dos de ellas forman una proporción. Si dividimos cada una de ellas, nos damos cuenta que el resultado de dividir 1 entre 125 es lo mismo que 2 entre 250, que es lo mismo que 4 entre 500 y así sucesivamente. El número que da como resultado es 0,008. Entonces, pues 0,008, este número se le llama constante de proporcionalidad directa. Sería la constante de proporcionalidad
proporcionalidad directa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es completar la tabla. Vamos a ir completando la tabla. Los datos fundamentales que tenemos es que 5 kilos de patatas son 2 euros. Pues si yo calculo cuánto vale un kilo, pues tendré mucha facilidad para hacer los cálculos. Entonces, la primera idea podría ser pasar a la unidad. Y eso lo que significa es, calculo cuánto vale un kilo y luego multiplico por el número de kilos. Y luego multiplico por el número de kilos. Por tanto, si 5 kilos son 2 euros, equivalen a 2 euros, 5 kilos. ¿Cuánto vale un kilo? Pues no lo sé, eso es lo que tengo que averiguar. Pues sería 2 entre 5, 2 euros por cada 5 kilos, y sería, cabe a 0, pongo la coma, añado un 0 y 4 por 5, 20. Sería 0,4, o lo que es lo mismo, 40 céntimos. 0,4, o lo que es lo mismo, 40 céntimos. Pues si yo ahora tengo el doble de kilos, pues tendré que pagar el doble de precio, es decir, 0,8. Entonces, si un kilo vale 0,4, pues 2 kilos será 0,8. Es decir, 0,4 por 2, que es 0,8. Y 3 kilos, pues será 0,4 por 3. Es decir, 1,2. O lo que es lo mismo, 1,20. Podemos poner el 0 para que os sea más sencillo. Y bueno, podemos ver que 16 kilos, ¿cuánto sería? Pues sería 0,4 por 16, que es 6,4. O lo que es lo mismo, 6,40. Ahora para calcular el precio para calcular el número de kilos de patatas asociado a estos 7 euros, parece que está un poco más complicado. Pero bueno, lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Yo siempre puedo formar una proporción entre cada dos fracciones. ¿Por qué? Porque hemos visto en la parte de arriba, hemos visto lo siguiente, que todas las fracciones tienen la misma razón, es decir, tienen la misma constante de proporcionalidad. Por tanto, cada dos fracciones, cualquier par de fracciones, tiene que tener la misma constante de proporcionalidad. Y como conclusión, son fracciones proporcionales. Forman una proporción. Entonces, como forman una proporción, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer una tablita con kilos de patatas y precio. 5 kilos son 2 euros, X kilos, 7. Y aplicamos una proporcionalidad directa. X se multiplica en cruz y se divide por el que queda. Sería 5 por 7 entre 2. O lo que es lo mismo, 35 entre 2 igual a 17,5.
kilos. Para calcular este último, nosotros nos podemos fijar en lo siguiente. Yo tengo aquí que 5 kilos valen 2 euros. Y me están preguntando por el precio de 18 kilos. Si yo sé que para pasar de aquí a aquí estoy multiplicando por 9 el precio, para pasar de 2 euros a 18 euros, multiplico por 9 el precio. Por tanto, si yo multiplico por 9 el precio, tendré que multiplicar también por 9 el número de kilos. Y será 9 por 5, 45. En el próximo vídeo tendremos una tabla de proporcionalidad inversa. Bueno, pues si os ha gustado podéis darle a like, podéis suscribiros al canal y seguirnos en las redes sociales. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.